Hola a todas y a todos, mi nombre es Carmen Ruiz Repullo y soy profesora de la Universidad de Granada en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Este es el segundo de los vídeos que abarcan o que tratan el tema de la violencia de género en adolescentes. En el primero de ellos estuvimos hablando de la violencia de género dentro del marco de pareja, dentro de la adolescencia. Por recordar un poco, estuvimos analizando las tres causas de esta violencia de género: el sistema patriarcal, que sería la primera; la configuración de la masculinidad hegemónica, que sería la segunda; y la tercera, el tema de las relaciones afectivos sexuales. Después estuvimos viendo el proceso de la violencia de género, todo el tema de la escalera cíclica de la violencia, y por último analizamos las consecuencias que tiene sobre las chicas víctimas de haber sufrido esta violencia. Ahora, en el segundo de los vídeos, quería abordar otra temática importante que tiene que ver con la violencia de género en la adolescencia y la juventud, que son las violencias sexuales y las ciberviolencias sexuales. En primer lugar, quería que nos centráramos en los datos. Es cierto que no voy a hablar de todos los datos, pero sí de cuatro datos importantes que guardan relación con esta violencia de género y violencia sexual, ¿no? El primero de los datos es que 2019, según el Ministerio del Interior, cerró con 19.978 denuncias. Si atendemos a las denuncias que había en 2016, que eran 10.884, podemos ver que en pocos años el número de denuncias casi se ha duplicado en nuestro país, denuncias que tienen que ver con la libertad y la indemnidad sexual. Estas denuncias han tenido lugar, en concreto, ese aumento de denuncias ha tenido lugar a partir de 2016. Esto también es importante que lo analicemos porque en 2016 tiene lugar la denuncia de la agresión sexual de la Manada o de Pamplona, de San Fermín, y fue un hito importante, ha sido un hito importante para visibilizar las violencias sexuales que sufren las chicas vamos, en todas las edades. También en 2017 tuvo lugar el inicio del movimiento MeToo, y creo que son dos hitos fundamentales para que hoy día estemos hablando de la violencia sexual y estemos poniendo el foco en estas violencias sexuales. Como os digo, el número de denuncias ha aumentado casi en el doble de 2016 a 2019, y esto muchas veces nos puede hacer plantearnos que si se denuncia más es porque ocurre más. Yo creo que pueden tener dos explicaciones o dos hipótesis este aumento de las denuncias. Por una parte, es cierto que en la medida en que denunciamos, en la medida en que hacemos campañas, hablamos del tema, denunciamos social, mente lo que ocurre, es cierto que el número de denuncias aumenta. Y una segunda explicación podría ser que en la medida, y esto lo hablan algunas autoras, en la medida en que el patriarcado o el sistema patriarcal ve que pierde fuerza, se vuelve cada vez más virulento, y esto puede también conllevar a ese aumento de las denuncias. Pero como os digo, son hipótesis que realmente habría que analizarlas. Otra de los datos en cuanto a violencia sexual tiene que ver con el informe de 2018 del Ministerio del Interior. En este informe ya te detalla, no tenemos el de 2019 actualmente, en este informe te detalla las características de las personas que denuncian y de las personas que se detienen o que agreden, ¿no? Los datos son bastante claros. El 85% de quienes fueron víctimas de una agresión sexual o de cualquier delito contra la libertad y la indemnidad sexual en España en 2018, el 85% fueron mujeres. Pero hay que atender de este 85% a un dato que es bastante preocupante, y es que cerca del 50%, estamos hablando de un 48,1%, eran menores de edad. Por tanto, hay que atender a este dato y realizar políticas de detección y programas para trabajar con edades cada vez más tempranas. También, a raíz del caso de la Manada, las compañeras de Geoviolencia Sexual están analizando las distintas denuncias por agresiones sexuales múltiples. Y bueno, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019, es decir, los datos son de 3 años. En estos 3 años ha habido 165 denuncias por agresiones sexuales múltiples. Y los informes del Ministerio también nos dicen que estas agresiones sexuales múltiples, quien agrede, los hombres que agreden es decir, son más jóvenes que en otro tipo de agresiones, con lo cual estamos hablando
de un tipo de agresión muy relacionada con la adolescencia y con la juventud. Y también tenemos que ver que dentro de estas agresiones sexuales múltiples ha habido menores que han agredido, menores chicos que han agredido, y ha habido menores chicas que han sido víctimas de esta violencia. Por último, el último dato al que quiero hacer referencia tiene que ver con las denuncias o los delitos, los ciberdelitos sexuales. De todos los ciberdelitos que hay, el ciberdelito sexual es una tipología de ciberdelito muy concreta, y según los datos de 2018 del Ministerio, el 71% de quien denunció un ciberdelito sexual fueron chicas frente al 29% que fueron chicos. Pero es que de todo ese grupo de chicas y chicos que denunciaron ciberdelitos sexuales en 2018, el 83%, eran menores de edad. Estamos hablando de que la mayoría de los ciberdelitos sexuales que se denuncian guardan relación con la adolescencia. Una vez que ya tenemos un poco los datos más importantes de violencia sexual, tenemos que irnos a las causas, analizar las causas. Todos estos datos guardan relación con lo que se conoce como cultura de violación. Esta cultura de violación forma parte de la cultura patriarcal. Bárbara Tardón y Jesús Pérez la definen muy bien en el periódico de La Marea, y hablan definiéndola como una cultura simbólica, una violencia, simbólica, que tenía o tiene un efecto sedante porque pasa desapercibida. Sin embargo, esa cultura de la violación es la que sostiene que en las agresiones sexuales que reconocemos como violencia tengan lugar. ¿Qué es lo que ha pasado desde 2019 hasta la actualidad? Yo pienso, el análisis que hago por el trabajo que hago con adolescentes y con jóvenes, que esa cultura sedante, esa normalización de las violencias sexuales, está terminando. No es que esté terminando, sino que está acabando. No estamos tan sedadas y tan sedados de esa violencia, sino que cada vez tenemos mayor conciencia de lo que ocurre. Cada vez vemos a más chicas que denuncian situaciones que antes estaban, entre muchas comillas, muy normalizadas, ¿no? Y dentro de esa cultura de violación hay una serie de indicadores que son importantes y que sostienen esa cultura. Hay dos que me preocupan especialmente. Esos indicadores los seguimos viendo en los periódicos, los seguimos viendo en las redes sociales, en las charlas que tenemos con alumnos adolescentes. Los dos indicadores que más reproducen esa cultura de violación serían, en primer lugar, la culpabilización de la víctima. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado pues a familiares o a medios de comunicación o a grupos de iguales que te dicen: es que mira cómo iba vestida, mira por dónde iba, es que ya se fue con ellos? Siempre hay como una culpabilización ante algo que no tiene culpabilización en la víctima. Una chica puede ir vestida como le dé la gana, puede liarse con quien le dé la gana y tiene todo el derecho a decir hasta aquí cuando le dé la gana. Pero es que este indicador de culpabilización a la víctima va muy unido a otro indicador de la cultura de violación, que es la justificación del culpable. Justificar en todo momento es que los hombres, una vez que empiezan, no pueden terminar, es que ya lo buscó, es que ya quería, ya empezó. Entonces, estos dos indicadores son fundamentales que los trabajemos, los abordemos y los deconstruyamos desde la adolescencia en adelante. Es decir, no solo la adolescencia reproduce estos indicadores, la sociedad en general está reproduciendo estos dos indicadores. Esta culpabilización de la víctima y justificación del culpable se ve muy bien, y os la recomiendo, en la serie de Creedme, porque al final se ve como ese análisis de si no eres la víctima perfecta de una agresión sexual. Esto también lo estamos viendo en los medios de comunicación. Pareciera que tuviese que haber una víctima perfecta de una agresión para que sea creída. También en el indicador de culpabilizar a la víctima hay una cuestión muy importante que debemos de deconstruir, y es que se piensa que una mujer decente no debe mostrarse como deseante. Es decir, si fueses decente, si te hubiese comportado como el mandato de género pide que se comporten las mujeres, no te hubiese pasado lo que te ha pasado. Y esto se sigue pensando. Tú vas a un instituto y seguimos viendo cómo hay dos tipos de chicas, se definen casi dos tipos de chicas:
las decentes y las que no son decentes, que no quiero decir porque creo que todo el mundo sabe el apodo que le ponen. Y claro, hay que tener en cuenta una cuestión en este sentido, y es que cuando a una chica le colocan una etiqueta de no decente, de guarra, de fácil, etcétera, a estas chicas las ponen en una posición de riesgo. Y además hay muchas chicas en los institutos, y después yo me encontraba a chicas en la universidad incluso, que me han contado que sí, que por ejemplo hayan sufrido agresiones sexuales, pero que por la etiqueta que tenían, por lo que le habían relacionado que eran, es decir, pues no eran chicas, eran chicas que se liaban con quien quería, pues su discurso de ser víctima de una agresión iba a ser cuestionado y por tanto no han denunciado. Esto es un problema y por tanto tendremos que atender a él. Y en este sentido de la relación de culpabilizar a las víctimas y justificar al culpable, creo que es fundamental para profesionales. En la serie de Creedme, como os digo, se ve perfectamente cómo hay profesionales que siguen culpabilizando culpabilizando a la víctima y justificando al culpable, y otras y otros que no. Hay que tener en cuenta que esto es lo primero que no tenemos que quitar, y esto no lo quitamos a través de la sensibilización y de la formación y de la capacitación en esta materia. Una vez que ya hemos visto estos dos indicadores, también quería hacer referencia a otro indicador que tiene que ver con la socialización o la pornificación de la cultura. De esto habla mucho Ana de Miguel. Vivimos en una sociedad pornificada, es decir, que trata a las mujeres como cuerpo y como objeto, y esto lo estamos reproduciendo y lo estamos viendo y nos está preocupando a través de la pornografía. Quería centrarme muy brevemente en esto porque a falta de que el sistema educativo, la familia, los medios, la sociedad en general ofrezca una educación sexual plena, de calidad, igualitaria y diversa a nuestra adolescencia, a nuestra juventud y a nuestra infancia, porque creo que debería de empezar desde la infancia, a falta de que reciban esa educación tan necesaria, pues la adolescencia y la juventud y la gente cada vez más pequeña, porque tenemos algunos estudios como el de Lluís Ballester y Carmen Orte que ya afirman que desde los 8 años hay criaturas que ya están visualizando pornografía. La pornografía que están consumiendo es una pornografía totalmente patriarcal y totalmente centrada en la violencia contra las mujeres, es decir, se configura bajo la erótica para los chicos de que la violencia es algo posible dentro de las relaciones y encima es algo eh, atractivo, ¿no? Se le está presentando como posible y como atractivo. Es como un deseo. Y hay que tener mucho cuidado con dejar que la pornografía siga mostrando esto a la adolescencia y a la juventud. Podréis decir, bueno, Carmen, en la pornografía no podemos terminar con ella. Es cierto, por eso antes de terminar o de centrarnos en terminar con algo, lo que deberíamos es de educar para que cuando llegue la pornografía realmente tengan una gafa y tengan una conciencia y tengan una sensibilización para detectar esa problemática. Creo que es fundamental que para acabar con las violencias sexuales abordemos el tema de la educación en igualdad, que ya lo hemos visto en el primero de los vídeos, pero creo que es fundamental centrarnos en esta educación sexual. Creo que también una de las características de estas agresiones sexuales o de esta violencia sexual en la adolescencia y en la juventud guarda relación con las tecnologías. Y en esto una idea muy concreta: las tecnologías no son las responsables de la violencia sexual. Las personas responsables de la violencia sexual son quienes agreden. Todo el mundo que tenemos tecnología no utilizamos las tecnologías para cometer delitos. Eh, las tecnologías lo que han servido es de instrumento para cometer nuevos delitos, para cometer nuevas formas de violencia contra las mujeres, pero no podemos enfocar hacia la tecnología la responsabilidad porque estaríamos olvidándonos de la causa principal, que en todas las violencias que hemos hablado en los dos vídeos tiene que ver con el sistema patriarcal. Las violencias sexuales no tienen que ver con la sexualidad, tienen que ver con un sistema patriarcal que educa a los chicos para que se crean que tienen poder sobre las chicas, no solo en el plano de la pareja, sino en todos los planos de la vida. Hay otras formas de violencia que tienen lugar en la adolescencia y en la juventud, que cada vez denuncian más las chicas jóvenes, que son el acoso callejero o las formas de violencia que tienen lugar en los espacios de ocio nocturno. Lo que estamos viendo en los datos
es que el espacio nocturno es un espacio diseñado desde parámetros patriarcales, donde muchas veces las chicas, adolescentes y jóvenes te cuentan que ya salen de marcha sabiendo que van a sufrir determinadas violencias o determinadas pequeñas, y lo pongo entre muchas comillas, violencias que tienen que ver con su cuerpo, con su libertad, etcétera. Es decir, te cuentan pues cómo tienen miedo de ir solas por la calle, cómo las piropean por la calle, que es una forma de violencia contra las mujeres, cómo no tienen libertad de bailar o de hacer lo que quieran en una discoteca porque siempre hay alguien a su lado que la está molestando. Todo esto se debería de abordar bueno, espero que en breve tengamos ya una ley de libertad sexual o contra las violencias sexuales, teniendo muy en cuenta una cosa que es la última idea que doy. La mayoría de las violencias sexuales guardan relación con el género. Como os he dicho, el 85% de quien fue víctima de una agresión sexual eran mujeres y tan solo el 4% en 2018 fueron detenidas por delitos contra la libertad y la indignidad sexual. Y estos delitos, este 4% está muy relacionado con la prostitución forzada y con la trata. Tenemos que analizar estos datos a la hora de abordar políticas, leyes y programas que trabajen con la ciudadanía y en concreto con la adolescencia y la juventud para prevenir estas violencias. Bueno, espero que os haya ayudado en algo a conocer un poco las distintas formas de violencia a las que se están enfrentando las jóvenes y las adolescentes. Muchísimas gracias.